Buenas tardes a todos. Una noticia importante que acaba de salir, la ha compartido Mario Pentón, está en Radio Martí, la pueden encontrar y vamos a escucharla ahora, pero voy a esperar a que se conecten algunos de ustedes. Hola Juliet, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Bueno, la noticia, a ver cómo lo digo, no sé si decir que la noticia me sorprende o no. Por una parte, sí hay cierta sorpresa, y por otra parte, pues no, porque estamos acostumbrados a que los gobiernos demócratas han sido muy laxos con la dictadura cubana y sobre todo poco dados a cooperar con la comunidad cubanoamericana que quiere el fin de la dictadura en Cuba. La historia así lo testimonia. Tuvimos primero el abandono de Kennedy, presidente demócrata, que por supuesto dejó a su suerte, después de cierta promesa, a los cubanos, a los combatientes de la Brigada 2506, que desembarcó en lo que la dictadura llama Playa Girón, pero lo conocemos aquí como Bahía de Cochinos, y que por supuesto era un grupo de cubanos patriotas que con sus propios recursos trataron de ir a Cuba para, en una época en la que se entienda que era la manera de resolver las cosas, liberar a su patria, a la que le pertenecía el derecho como cubano. Y fue precisamente Kennedy quien abandonó a los cubanos americanos en aquella gesta. Luego después tuvimos al presidente Bill Clinton. Bueno, primero tuvimos a Carter, que también tuvo concesiones con la dictadura castrista, que permitió además el éxodo masivo de El Mariel, que vinieron 125.000 cubanos, de los cuales sabemos que Fidel Castro salió, mucha gente se benefició, por supuesto, los marielitos, pero Fidel Castro logró asestarle un golpe a la sociedad norteamericana cuando envió entre los familiares a dementes, enfermos mentales que sacaron de clínicas, hospitales psiquiátricos como Mazorra, y también a delincuentes y criminales que vació las cárceles de Cuba para mandarlos a Estados Unidos. De ahí nace la famosa película Scarface o Cara Cortada de Al Pacino, que algunos de ellos todavía están presos en cárceles norteamericanas por delitos que cometieron al llegar porque eran delincuentes y criminales. Luego tuvimos a Bill Clinton, que precisamente después del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, una acción sanguinaria y brutal de la dictadura cubana contra cubanos de Hermanos al Rescate, que no eran otra cosa que personas que no solamente querían la libertad de Cuba, sino que estaban haciendo un gesto humanitario al salvar vidas en el estrecho de la Florida, proveyéndole agua a los balseros y sobre todo avisando a la guardacosta de que habían balseros a la deriva para que pudieran rescatarlos. Y ustedes saben que la dictadura castrista, los hermanos Castro, derribaron las avionetas sin razón aparente porque quedó demostrado que no estaban en aguas cubanas sino internacionales. Y luego Bill Clinton, que había estado teniendo conversaciones con La Habana, con Fidel Castro, pues terminó poniendo la ley de pie seco, pies mojados. Es decir, fue la época en que los que vivíamos ya en Miami, como es mi caso, habíamos visto a los balseros llegar y vivíamos comiendo nervios porque veíamos en la televisión cómo la guardacosta los empujaba, los tocaba con los palos, con los remos para tratar de virarles las embarcaciones, para que no pudieran llegar a tierra. Vimos algunos de estas llegadas que fueron muy impresionantes y sensacionalistas en la televisión de Miami. Algunos que lograban tirarse de la balsa, nadar y llegar a tierra y luego podían acogerse a la ley de ajuste cubano o refugio según el caso, y otros que simplemente los guardacostas los apresaban y los mandaban a un escampavíes de regreso a Cuba. Esa ley de pies seco, pies mojados, que no era otra cosa, si usted lograba tocar tierra, pues podía quedarse con la condición migratoria que teníamos los cubanos hasta ese momento, y si no lograba tocar tierra, pues regresaba a Cuba. La implantó Bill Clinton en el año 96. Después vimos a Obama llegar a Cuba, que supuestamente prometió a los cubanoamericanos que iba a hacer una apertura, y mucha gente creyó que la solución, el hecho de que los americanos invadieran Cuba con el capitalismo, con la empresa libre, con el mercado, con productos y demás, iba a ser una posibilidad de apertura, que no fue, que no ocurrió,
que la dictadura se rió en la cara de Barack Obama y luego Barack Obama entonces retiró incluso la ley de pies secos, pies mojados. Ahora, la última noticia es otro presidente demócrata que nos vuelve a dar un espaldarazo a los cubanos que queremos la libertad y que beneficia a la dictadura, en este caso, directamente. El artículo en cuestión que he visto en Radio Martí y que es del periodista Mario Pentón, dice que la administración del presidente Joe Biden sacará a Cuba de la lista de países patrocinados del terrorismo como parte de una negociación con el régimen cubano que implica la liberación de ciertos presos políticos, dijeron 3 fuentes en el gobierno y el Congreso de Estados Unidos con conocimiento del anuncio. La decisión se toma tras la mediación de la Iglesia Católica, donde el Vaticano tuvo un importante papel mediador y a pocos días de la salida de Biden de la Casa Blanca. Aquí tienen el artículo. Estados Unidos sacará a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Según fuentes, la administración del presidente Joe Biden sacará a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo como parte de una negociación con el régimen cubano que implica la liberación de presos políticos, dijeron 3 fuentes en el gobierno y el Congreso de Estados Unidos con conocimiento del anuncio. La decisión se tomó tras la mediación de la Iglesia Católica, donde el Vaticano tuvo un importante papel mediador y a pocos días de la salida de Biden de la Casa Blanca. Cuba fue incluida. Bueno, la noticia es esta. La realidad es que Cuba entra en esta lista de países patrocinadores del terrorismo bajo el gobierno de George Bush. Y esto fue en el 2004. Esta fue una medida que evidentemente hizo George Bush, pero recuerden que un presidente norteamericano cuando llega a la Casa Blanca no es su primera intención, no es la primera prioridad Cuba ni ningún otro país que no sea Estados Unidos o países directamente que tienen conflictos con Cuba. De manera que lo que trato de decirte es que lo mismo para Les Hills-Burton, que lograron promover en el Congreso Jorge Mascanosa, el padre, como decimos, de ese proyecto, con el apoyo de congresistas cubanoamericanos como Ileana Ros-Lehtinen, Nindín Díaz Valar, Bob Menéndez, demócrata, los otros 2 republicanos. Y todas las gestiones que se han hecho de la política exterior de los Estados Unidos hacia Cuba siempre han tenido una base en el exilio cubano y también en el lobby de la dictadura en Washington. Sabemos que hay no solamente organizaciones de gestión política ciudadana que han hecho el lobby en Washington para convocar a políticos, congresistas y empresarios a tener relaciones directas que perdonen el embargo. Desde aquí tenemos el ejemplo de Jim McGovern, que ha estado visitando a Cuba en innumerables ocasiones. El caso de Karen Bass, la alcaldesa de Los Ángeles, que en la época de los años 70 visitó muchísimo, de que a la muerte de Fidel Castro habló de la pérdida tremenda que era. Es decir, la lista de políticos, congresistas y también empresarios y de organizaciones que hacen el lobby en Washington también ha funcionado para algunas medidas de la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba. El caso es que, ¿por qué la sorpresa? Porque había salido Blinken a informar y de hecho María Elvira Salazar en el Congreso le hizo la pregunta muy directamente al secretario de Estado, preguntándole si era la intención de la administración Biden antes de abandonar la Casa Blanca de sacar a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo. La respuesta de Blinken fue que no. Entonces, habíamos estado sobre la creencia de que Biden se iba a ir sin penas ni glorias y que no iba a ejecutar ninguna medida que beneficiara a la dictadura, como estamos acostumbrados que pasen con gobiernos demócratas y siempre nos quedamos en ese esperando los últimos momentos. Lo primero es que, bueno, esa es la sorpresa, nos han engañado, evidentemente, y hoy la noticia es que ya medios del Congreso y personas relacionadas con la Casa Blanca han dicho que revierten esa negación y que sí, que definitivamente van a sacar a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo. ¿Qué pasa? Esta lista la había sacado, Bush puso a Cuba en esa lista, Obama la sacó después de aquel encuentro diplomático con Raúl Castro en el 2015,
Trump volvió a ponerla y ahora Biden, como buen demócrata, la quita. Y claro, Donald Trump, la respuesta que podemos tener es que Donald Trump podría llegar mañana mismo y volverla a poner, pero tengo entendido que hay un tiempo de una especie de moratoria donde hay que hacer una serie de cosas que podría demorar hasta un año a que Donald Trump pudiera establecer otra vez el poner a la dictadura cubana en la lista de países que apoyan el terrorismo. Esto es algo que la dictadura ha estado pidiendo por años, desde el primer momento, porque esta lista los pone en una especie de... la palabra no es una acción punitiva, porque evidentemente ellos no pueden, están como castigados para poder trabajar con instituciones financieras. Es decir, la ley en particular lo que hace estar en la lista es que instituciones financieras, bancos y demás que podrían prestarle créditos a la dictadura, pues no lo pueden hacer por la condición que tiene la dictadura de apoyar a países terroristas. Hay dos listas. La primera lista era la de los países que hacen algo en contra del terrorismo y otra los países que apoyan. Una cosa que nunca he entendido, pero bueno, formalidades de la política. Ya habían sacado a Cuba de esa pequeña lista cuando se dieron las conversaciones de los criminales y los terroristas de colombianos que fueron a tener estas conversaciones de paz en La Habana, por la cual Petro agradeció a la dictadura Castro Canel. Y basado en esa prestación de servicio que hizo Cuba a Petro, pues lo sacaron de esa pequeña lista, pero no lo habían sacado de esta, que es de donde ellos verdaderamente quieren salir, para poder quitarse de arriba las penalizaciones de no poder comerciar con bancos que podrían darle préstamos importantes para que se llenen los bolsillos, porque evidentemente para mejorar la vida del cubano no va a ser. Entonces, habiendo tenido la primera noticia de que Blinken lo había negado, lo vimos con María Elvira, y ahora esta noticia trae como un sopetón de agua fría cuando nos dicen que Biden sí ha decidido y que se podría estar anunciando ya que Cuba saldría de esa lista, lo cual significa que en La Habana podrían tener una especie de respiro, que además están esperando porque saben que las políticas del nuevo presidente electo Donald Trump va a ser absolutamente lo contrario. Pues hoy en La Habana pueden estar absolutamente de pláceres con esta noticia y tendrían un tiempo, los meses que dure hasta que Donald Trump revierta esta medida de Biden, pues tratar de llenarse los bolsillos con organizaciones, pedir créditos y demás, coger un respiro, respirar, que es lo que quieren todo el tiempo, porque están dando patadas de abogado. Miren, ahora, lo interesante de esto no es la estocada que nos da Biden. Yo del Partido Demócrata de hoy y de Joe Biden no esperaba nada diferente, no esperaba nada bueno. Además de que los demócratas nos tienen acostumbrados a esto. Lo que pasa es que esto ocurre después de conversaciones entre La Habana y Estados Unidos, y supuestamente la razón por la que Biden le va a dar esta concesión al régimen cubano es por la liberación de ciertos presos políticos. Claro que queremos que los presos políticos no lo sean. Claro que queremos la libertad. Yo no sé si esto incluirá a presos como Luis Manuel Otero Alcántara, José Daniel Ferrer, Félix Navarro y su hija, Lisandra Góngora, María Cristina Garrido, no lo sé. Lo que sí sabemos es que José Daniel Ferrer nos compartió un audio hace poco diciendo que no se iba a ir de Cuba. Luis Manuel Otero Alcántara tenía propuesta la posibilidad de salir de Cuba y tampoco lo había aceptado. Los presos políticos siempre han sido moneda de cambio para la dictadura, que los ha torturado, encarcelado, que evidentemente se ha empecinado con los presos políticos y a veces con el deseo de que el mundo sepa los sanguinarios que pueden ser contra los presos, por la sencilla razón de que se convierten en monedas de cambio beneficiosas y provechosas para ellos para después pedir. Entonces, esto no lo hemos visto esta vez, esto se ha visto de toda la vida, desde que existe la dictadura cubana, desde los primeros presos que fueron liberados, con intervenciones con presidentes como François Mitterrand, intervenciones de presidentes del mundo. Ellos ponen un precio muy alto a la libertad de esos hombres y mujeres y después
se sientan a pedir para este intercambio. Entonces, a mí ahora mismo me está interesando saber qué presos son esos que supuestamente van a intercambiar, porque cuando el tema del intercambio entre Obama y Raúl, Obama regresó con Alan Gross, que no era cubano, y regresó, por supuesto, con 53 supuestos presos políticos, digo supuestos, porque eran activistas u opositores que estaban presos o estaban en libertad, pero habían sido presos políticos de una lista que se le entregó a Obama, que fueron 53, y de la cual los opositores más conocidos y activos dentro de Cuba, entre ellos José Daniel Ferrer, dijo que no conocía a una sola de las personas que estaba en esa lista de 53 presos que Obama había llevado. ¿Recuerdan cuando Obama habló de los presos políticos y Raúl Castro dijo, aquí no hay presos políticos, pero igual si usted tiene esa lista, démela que esta noche, demostrando que era un dictador, están libres? Y le dio a Obama, que hizo el papel del ingenuo, por decir una palabra apropiada, una lista o un grupo de presos que no eran conocidos, que no eran los que podríamos haber estado esperando. Entonces yo quiero ver si esta vez el hecho de sacar y darle este bono, este beneficio a la dictadura, es por la libertad de algunos de los presos que conocemos, de los más apabullados por la dictadura. O es otra lista de un grupo de presos que la dictadura decide cuáles son. Esa es una de las cosas que quiero ver. La otra es quiénes han sido los que han participado en esta negociación. Y según dice la noticia de Radio Martí, la influencia más importante para llegar a esta medida que ha tomado Biden la ha tenido la Iglesia Católica, donde aparentemente el Vaticano ha jugado un papel importantísimo. Y cuando hablamos del Vaticano, hablamos por supuesto del Papa Francisco, que sabemos perfectamente que no es blasfemia ni es pecado cuando digo que se comporta como un socialista, que además ha sido absolutamente pusilánime contra las dictaduras, y que ahora estoy segura que hay muchos sacerdotes cubanos que van a estar molestos con esto, porque primero ver qué presos libera, pero además el intercambio es por presos, pero la dictadura estoy segura que no se ha comprometido en hacer elecciones libres o en darle libertad a los cubanos. Entonces no entiendo, a pesar de que es evidente que va a ser bueno para las personas que liberen, eso no es lo que estoy diciendo, pero si sueltan a 10, 15, 20, 50 presos políticos que lleguen a los Estados Unidos, le dan a la dictadura un beneficio de que puedan coger oxígeno, coger aire, volver a negociar, tener dinero y llenarse los bolsillos, pero no cambian las leyes que reprimen al pueblo cubano en sus movimientos, en su libertad de expresión. Si mañana vuelven a ocurrir personas que quieren manifestarse contra la dictadura, como lo hicieran, los presos que van a soltar los volverán a llevar presos, y es el cuento de nunca acabar. Es decir, ¿de qué manera beneficia esto al cubano? ¿De qué manera beneficia a la libertad de expresión, de movimiento del cubano? ¿De qué manera cambia las leyes represivas de la dictadura sangrienta? En lo absoluto. Ahora podríamos recibir a 30 presos políticos, alegría para su familia, pero en cuanto 3 cubanos salgan a la calle a evidentemente decir que están en contra del sistema y que quieren libertad, irían presos de nuevo, y es el cuento de la buena pipa. Por eso esto no resuelve el problema, esto es una aspirina a un enfermo de cáncer, sin tener en cuenta el periodo que le están regalando a la dictadura para que llene sus arcas y para que vuelva a ser fuerte para reprimir contra los cubanos. Esto nos regala el presidente demócrata que abandona la Casa Blanca. Yo espero varias cosas. La primera, que Donald Trump revierta esto en cuanto sea posible para evitar que la dictadura llene sus arcas y que nosotros los cubanos levantemos la voz. Yo he dicho que ellos se están mudando a España, es lo que creí al ver al hijo de Liz Cuesta, hijastro de Díaz-Canel, en España viviendo la dulce vida con Ana de Armas. No es tan sencillo como una pareja que se enamora. Están moviendo los recursos, están moviendo el campamento, el headquarter que han tenido aquí, el lobby, a España, que está cerca, por supuesto, de paraísos fiscales como Portugal, como Andorra, y porque saben que con Donald Trump la van a tener difícil.
hay que estar alerta y yo les pido, como resultado de esto, no me sorprende, el Partido Demócrata siempre nos hace trastadas, nunca ha apoyado a los cubanos. Creo que la única vez que hubo una ley bipartidista, republicana y demócrata, que benefició a un grupo de cubanos fue con la ley de ajuste cubano. Fuera de eso, no tenemos testimonio de que nos hayan ayudado. Y aunque ninguno de los dos ha resuelto la libertad de Cuba, porque la libertad de Cuba tiene que venir desde adentro, desde lo que le falta a la libertad, desde los cubanos mismos. Pero los que más han apoyado a la causa de la libertad y al pueblo han sido los republicanos, sin duda alguna. Los demócratas sí, siempre, le han aliviado la píldora, le han dorado la píldora. Entonces, nada, vamos a ver qué es lo que pasa. Estaremos esperando, pero yo les invito, y creo que ahora tenemos una razón más, con mucha fuerza, para ir a Washington, para pararnos ahí en el Parque Lafayette del día 28 de enero, para agradecer, por supuesto, a Donald Trump el apoyo que le ha dado a los cubanos, para agradecer que hay 5 miembros del equipo de Donald Trump que son cubanos americanos, empezando por el secretario de Estado Marco Rubio, pero sobre todo para decir no más palabras, acciones, libertad para los presos reales, libertad para el pueblo cubano que es preso en sentido general, y por supuesto no contemplación con la dictadura castrista, no darles aire para que sigan reprimiendo al pueblo. Si todavía no te habías decidido a participar en esa marcha, no te lo pienses, es el día 28, los pasajes están muy baratos, yo lo cogí en $100. Vamos a estar en el Parque Lafayette frente a la fachada de la Casa Blanca el día 28 a las 9 de la mañana, una manifestación que ha convocado Alexander Otaola y que nos hemos hecho eco, por supuesto, muchas personas, no solamente influencers, cubanos, activistas, cubanos que quieren la libertad y cubanos que saben que tenemos que apretar contra la dictadura, que la dictadura está en uno de sus peores momentos y este es el momento ideal para dejarlos que sucumban. Bueno, esta era la noticia que quería compartir. Es una noticia de última hora, ha salido también en Telemundo, pero nace del periodista Mario Pentón, que ha tenido la fuente que ha revelado la información, y vamos a estar hablando de esto probablemente todos estos días, y mañana ya vendré en el canal de las emociones por YouTube con muchísima más información. Por el momento, den like, compartan, sigan en contacto, levanten la voz, y los que quieren libertad para Cuba, creo que llegó la hora de actuar. Vamos a encontrarnos en Washington y vamos a seguir hablando, creando el estado de opinión para que la dictadura cubana no se nutra de nosotros mismos, de nuestro silencio y de nuestro olvido. Ha sido todo. Los veo mañana a las 11 de la mañana por el canal de YouTube, el canal de las emociones, y también los voy a ver mañana en Telemundo, que voy a estar invitada en un programa a las 3 de la tarde por Telemundo. Ha sido todo y gracias. Bye bye.